Perfecto. Tiene pollo. La clase pollo sudadito. Saca silenciar este micrófono. Listo, entonces ya iniciamos la grabación. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando ya estén viendo la presentación. Dame un segundito, vamos a compartir acá pantalla. Ok. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Listo, Giovanna. ¿Los demás están viendo la presentación? Sí, señora. Listo, Camilo, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, ok, gracias por responder. Bueno, esta noche nos encontramos en la sesión en línea número 2 de nuestro componente de Derechos Fundamentales del Trabajo, hoy siendo 2 de septiembre, siendo las 7:05, damos inicio a la sesión con el tecnólogo de análisis y desarrollo de software en la fase de ejecución con la ficha 2977407, 2977408. Entonces, nuevamente los saludo muy especialmente y les agradezco pues hoy conectarse y estar pues muy atentos al desarrollo de la sesión. Quien quiera participar, levanta la manita o en el chat también lo puede hacer. Hay momentos en que pueden activar su micrófono, no hay ningún problema. La idea es que podamos interactuar y aprender entre todos. Bueno, entonces, como ustedes saben, pues nuestro plan de desarrollo de la sesión, nuestro saludo, que ya pues ya lo hicimos, el saludo, actividades y resultados que viene de aquí en adelante, que nos compete en esta sesión que hoy nos convoca, la temática o los temas que vamos a ir abordando, el cronograma para poder explicar la evidencia que vamos a desarrollar en esta actividad de aprendizaje y nuestro espacio para dudas y inquietudes y por último el cierre de la sesión. Entonces, bueno, vamos a proceder acá a dar nuevamente como ese recorderis, hacer como ese recorderis del nombre de nuestra competencia. Es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, recordemos que estamos con la competencia transversal, ejercer derechos fundamentales en el trabajo en el marco de la Constitución Política y convenios internacionales. En esta sesión, que es nuestra segunda sesión, vamos a desarrollar el resultado de aprendizaje, practicar los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. Y la temática que vamos a ir trabajando es establecer la importancia de los derechos de los pueblos, de la solidaridad, de la paz, de acuerdo a los indicadores de desarrollo humano. Aquí quiero nuevamente, de pronto, si dentro de los aprendices que están acá o de los que vayan a ver la grabación, recordarles y motivarlos a que sigan entregando su evidencia. Recordemos que vimos en nuestra primera sesión todo lo que tiene que ver con la importancia del trabajo en el desarrollo de la humanidad. De hecho, la evidencia de aprendizaje que ustedes entregaron hacía referencia a esa evolución que ha tenido el trabajo y lo importante que ha sido para el desarrollo de las personas y de lo que hoy tenemos. También hicimos como ese análisis del contexto donde nosotros vivimos, de la región donde estamos. Pudimos visualizar cómo son esas dinámicas laborales, esas dinámicas económicas, que fueron muy interesantes de los aprendices que ya entregaron, conocer cómo se moviliza el tema laboral en ese lugar donde vivimos, donde diariamente nosotros recorremos y con los que interactuamos y a veces vemos ese tema de empleabilidad lejos, pero pues ahí nos permite hacer como una radiografía de lo que vivimos realmente en el tema laboral. Entonces, felicito a quienes ya entregaron su evidencia, invito a los que hacen falta para ponerse al día para que no se les acumule la evidencia de contexto, de las características en contexto local, en el tema económico y en el tema laboral, que es importante resolver las preguntas que ahí nos dice la guía y también poder
conocer como la dinámica de la evolución del trabajo a lo largo del desarrollo de la humanidad. Entonces, recordemos que en eso estamos. Hoy nos compete ya otro tema también muy importante que va hilado con lo que vimos en nuestra primera evidencia, ¿cierto? Ya conocimos un poco cómo es el tema del trabajo, por qué es importante, por qué hablar de derechos. Ahora vamos a mirar un poco más el tema, hilando un poco más delgado, cómo el trabajo se convierte en un derecho fundamental y cuáles son esos derechos laborales a los que nosotros podemos tener acceso cuando iniciamos nuestra vida laboral o ahorita que ustedes pueden iniciar su etapa práctica, cuáles son esos derechos que nosotros, a qué tenemos derecho cuando estamos teniendo un vínculo laboral, ¿cierto? Según los respaldos de nuestra Constitución política y los convenios internacionales también, como son los que promulga la OIT. Bueno, entonces vamos a entrar y para poder iniciar con la temática, yo quisiera que ustedes me mencionaran a través de una lluvia de ideas, ¿qué palabra creen ustedes que se puede relacionar cuando hablamos de derechos humanos y derechos laborales? Con una palabra, ¿cómo podemos relacionar estos dos conceptos de derechos humanos y derechos laborales? ¿Será que sí tienen algo que ver? ¿Será que se encuentran? ¿Será que tienen un punto de encuentro? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿los escucho o los leo en el chat? Por aquí, buenas noches. Hola, Kevin. Bueno, cuéntenme, ¿qué palabra podría relacionar estos dos conceptos? Dignidad, muy bien. Joana, sí, muy bien. Dignidad, muy importante, ¿cierto? El trabajo nos permite dignificar nuestra vida, dignificar la vida de nuestra familia. Es muy importante, por eso hablamos de la importancia de que en los ambientes, en el ámbito, en el ecosistema laboral, exista unos tratos de trato digno y de trato de respeto, ¿cierto? Porque buscamos la dignidad. Los derechos humanos buscan la dignidad de las personas. Muy bien, Joana. ¿Quién más nos aporta con sus comentarios? Andrés, justicia. Muy bien, lo hablábamos incluso en la primera sesión. Decíamos que lo justo es como a lo legítimo, a lo que yo tengo derecho, ¿cierto? A las condiciones justas cuando yo, en este caso, entablo una relación laboral. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, por acá. Pueden activar sus micrófonos, no hay ningún inconveniente. Libertad, muy bien. Dignidad, muy bien. Respeto, respeto. Es una palabra muy importante. Y cuando hablamos de trabajo, sí que es más importante. Porque no podemos hablar de derechos laborales ni derechos humanos sin que la base sea el respeto del trato entre unos y otros. Muy bien, muchas gracias por participar. Entonces, sí, miren, en esta presentación nos habla de muchas palabras donde nos demuestra la relación directa que existe entre los derechos humanos y los derechos laborales. Claro, los derechos laborales nos conllevan a que tengamos integridad, a que tengamos protección, a que haya un ambiente de respeto, a que tengamos igualdad de oportunidades, ¿cierto? Que tengamos calidad de vida. Calidad de vida, qué tan importante es que el trabajo, que es ese vehículo que nos permite dignificar la vida, nos lleve a tener una calidad de vida, ¿cierto? Que haya un trabajo digno, que tengamos un bienestar, un salario, que haya libertad, también unos deberes, ¿cierto? Porque los deberes también nos indican como esa carta de navegación hasta dónde yo puedo llegar, qué debo cumplir, también nos orientan. Los derechos son importantes, pero los deberes también hacen parte de la dinámica del ser humano. Yo tengo derechos, pero también tengo unas obligaciones como ser humano, como partícipe de una sociedad, como partícipe de una empresa. ¿Cuáles son esos deberes a los cuales yo tengo también derecho? Debo cumplir, perdón. La seguridad social, la paz. Bueno, hay muchísimas
palabras que nos podrían relacionar de forma perfecta estos dos conceptos. Entonces, para hablar de que existen, que efectivamente los derechos laborales tienen una relación directa con los derechos del trabajo, los derechos humanos, pues vamos a empezar a hablar de cuáles son esos derechos. Permítanme un segundito, aquí le doy ingreso a otro compañero. Hola, Brian, bienvenido. Bueno, entonces vamos a conocer cuáles son esos derechos a los cuales, cuando empezamos a tener un vínculo laboral, nosotros debemos disfrutar de ellos. Hay unos derechos individuales y unos derechos colectivos, y hay unos derechos de asociación sindical que son importantísimos que los conozcamos. El que no conoce la información, pues muchas veces pasan por alto, pasan por encima y uno no sabe que están haciendo una violación a un derecho del trabajo porque uno desconoce la norma, desconoce la información. Estos temas son supremamente importantes para su dinámica laboral, ya sea como empleador, como trabajador o también como empresario. Conocerlos es importantísimo porque nos permite tomar decisiones, nos permite saber cómo actuar frente a diferentes situaciones que se pueden presentar dentro del ámbito laboral. Muy bien. Vamos a iniciar primero conociendo un poquito sobre qué es un contrato laboral. Entonces, el Código Sustantivo de Trabajo, acuérdense que este Código Sustantivo es como esa norma, gran norma que nos rige todo el tema de las relaciones entre empleadores y trabajadores. Cualquier duda que tengamos sobre un derecho laboral, lo primero que tenemos que consultar es el Código Sustantivo de Trabajo, porque este Código Sustantivo de Trabajo nos permite evidenciar si efectivamente hay una posible vulneración de derechos o simplemente de pronto es una percepción que yo tengo, pero pues no hay ninguna violación o por ende sí hay. Entonces, al saber si hay una violación o un intento de violación o amenaza o vulneración, pues voy a saber cómo actuar, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, que tiene que ver con los mecanismos de defensa ante la protección de los derechos fundamentales. ¿Listo? Entonces es importante saber que ese documento que nos rige esas relaciones laborales, pues en nuestro país es el Código Sustantivo de Trabajo. Y en este Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 22, habla sobre los contratos laborales. Y bueno, ¿y qué dice? Bueno, dice que es toda actividad humana, sea material o intelectual, permanente o transitoria, independientemente si es a un contrato a término fijo, indefinido, que una persona natural ejecuta conscientemente, importante, conscientemente. Debe haber un acuerdo de las partes. Siempre que se constituya un contrato laboral, debe hacerse de mutuo acuerdo, ¿cierto? Las dos partes deben estar de acuerdo. Cualquiera que sea su finalidad, por un salario, es un acuerdo de voluntades. ¿Listo? O sea, no es algo obligatorio, no es algo sometido, algo obligado, sino que debe hacerse de mutuo acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo con esas condiciones laborales que me ofrece esa empresa, pues yo no firmo, ¿cierto? Porque pues realmente no es lo que de pronto yo la expectativa que tenía y no me pueden obligar a firmarlo porque debe hacerse de mutuo acuerdo. Hay tres elementos que constituyen un contrato laboral. ¿Cuándo se considera que existe un contrato laboral? ¿O cuáles son esos elementos esenciales para que podamos llamarlo contrato laboral? Entonces, primero, pues una remuneración, ¿cierto? Un pago, un salario por ese oficio que yo estoy prestando, por esa labor que estoy ejecutando, pues un pago a esas actividades que estoy desempeñando. Que haya una subordinación, claro, que haya una subordinación, pero la subordinación no, muchas veces es una línea muy delgada que a veces algunos empleadores como que traspasan. La subordinación no es maltrato, la subordinación no es ejercer violencia psicológica, la subordinación es brindar lineamientos, orientaciones sobre lo que yo debo actuar, lo que yo como empleado debo hacer. Esa es la subordinación, la orientación, la supervisión, la evaluación, claro, porque hay que hacer evaluaciones
para mirar cómo ha sido ese desempeño que yo he tenido en ese ambiente laboral, en ese oficio, ¿cierto? Pero de ninguna manera esa subordinación puede entenderse como un sometimiento o como un irrespeto que también a veces se da. Por eso es una línea muy delgada. La subordinación es liderazgo, es coordinación, es orientación que da una persona frente a un trabajador sobre las acciones o funciones que deba desempeñar. La prestación personal del servicio. El trabajo debe hacerse de forma personal. Yo no puedo delegar a nadie para que lo haga. Si yo firmo un contrato, esa persona que firma o establece ese contrato debe realizar esas tareas. No se las puede delegar a alguien más. O si no, no tiene estos 3 elementos que se constituyen un trabajo. Ahora bien, existen contratos laborales verbales o escritos. Entonces uno dice, pero verbales, pero es que verbales, ¿será que sí tiene validez? Sí. El Código Sustantivo de Trabajo nos dice que un contrato puede ser verbal, pero ojo con esto, cuando el contrato se realiza de forma verbal, la naturaleza de ese contrato es a término indefinido y está estipulado en el artículo 38 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo entablo un contrato laboral verbal, ya se sobreentiende que es un contrato a término indefinido. ¿Y qué pasa con que sea término indefinido? Pues que las causales de despido son mucho más, digámosle, delicadas para poder despedir a un empleado. Debe haber una justa causa para que se pueda despedir o desvincular a un trabajador. Entonces es como mucho más delicado esta modalidad de contrato a término indefinido cuando se quiere despedir a un trabajador. Debe ser de mutuo acuerdo, se debe establecer la actividad que yo voy a desempeñar, el salario y el lugar donde voy a desarrollar esas funciones. El contrato a término escrito también existe. Este contrato a término escrito debe tener un tiempo. Debe de decir si va a ser a término fijo, a término indefinido, por obra o por labor. ¿Listo? Solamente los contratos que se elaboren de forma escrita se pueden tener a término fijo. Es decir, yo puedo trabajar a 6 meses, termino 6 meses y de pronto nuevamente me renuevan ese contrato. Los contratos a término fijo se pueden renovar hasta 3 veces, máximo 4. Y si ya pasaron estos periodos, estos 4 periodos, de ahí en adelante se van a empezar a renovar por un año, ¿sí? Y pasan a contrato a término indefinido, o sea, cambian la naturaleza de los contratos. O por obra o por labor, ¿sí? Me van a contratar para que yo haga una actividad específica y pues una vez la termine, ahí se termina el vínculo laboral, ¿cierto? Por obra o por labor. También tiene unas características especiales, debe tener la identificación de las partes, tanto el trabajador como el empleador, el domicilio de las partes, el lugar y fecha en la que se celebra ese contrato, es decir, en la que se establece ese contrato, que es muy importante esa fecha, el lugar donde se haya contratado el trabajador y donde se vaya a prestar el servicio, que puede ser diferente. Es decir, yo puedo firmar el contrato en Bogotá, pero las funciones las voy a hacer en Chía o en Cajicá o qué sé yo, ¿sí? En un municipio. Es importante que quede eso muy bien estipulado. Dónde voy a firmar el contrato, pero también dónde voy a ejecutar esa tarea o esas funciones para las cuales me están contratando. Y que haya también pues un servicio claro, es decir, qué debo de ser, qué debo desempeñar y pues la remuneración que se espera por ese servicio prestado. Entonces, es importante conocer estas dos modalidades, que hay contratos a término, se pueden elaborar tanto verbales como escritos. Los verbales, recordemos que tienen naturaleza de término indefinido. Muy bien. Ahora hablamos de que todo trabajador debe estar en el sistema de seguridad social integral.
del cual también habla nuestro código sustantivo en el artículo 127. ¿Y qué es esto? Pues el sistema integral es el sistema que está conformado tanto por entidades públicas o privadas, así como las normas y los procedimientos que deben asistir a los trabajadores o cualquier persona en el tema de salud, en el tema de pensión, en el tema de riesgos laborales, en subsidio familiar y en servicios sociales complementarios. Toda persona, recordemos que el derecho a la salud es un derecho fundamental, ¿sí? Que algunas personas que no se encuentren trabajando no se pueden excluir del sistema de seguridad social. Por eso existe en nuestro país un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Régimen contributivo para aquellas personas que tengan un vínculo laboral o que tengan unos ingresos con alguna empresa, o que trabajen de manera independiente y coticen, son régimen contributivo, pero algunas personas que en el momento de pronto sus ingresos o no tienen un vínculo laboral no les permite tener una afiliación, el Estado debe garantizar que estas personas tengan su acceso a la salud y por eso existe el régimen subsidiado, ¿listo? Pero es un derecho que está estipulado en la Constitución Política, el derecho a la salud, es decir, todas las personas deben tener el acceso al sistema de salud. Ahora bien, ¿cómo funciona con los empleados? Entonces, los trabajadores, una vez ingresan a tener un vínculo laboral, hacen parte del sistema de salud, pero no solo el trabajador, sino también su familia, porque puede incluir como beneficiarios a su núcleo familiar. ¿Qué le brinda este sistema de salud? Pues la cobertura médica, tratamientos médicos, medicamentos, tanto medicina preventiva o algunas patologías que se puedan tener deben estar cubiertas dentro del sistema de salud, todo el tema de médicos especialistas, odontología, bueno, todo, urgencias, todo ese tema de salud. El sistema de pensión, también muy importante que estemos afiliados al sistema de pensión. A veces cuando uno es joven como que no le ve la importancia a estar afiliado al sistema de pensiones y es supremamente importante porque pues el tiempo pasa muy rápido y cuando ustedes saben que en nuestro país hay un régimen de pensión donde dice a qué edad se deben pensionar los hombres, cuántas semanas cotizadas deben tener, al igual que las mujeres. Y entonces el tiempo pasa y llega uno a la edad de los 57 años para las mujeres, por ejemplo, y uno dice, hijo de macha, cumplí la edad, pero no tengo las semanas cotizadas porque empecé a trabajar o a cotizar en pensión ya muy adelante, ¿sí? Porque pues cuando fui joven no vi la importancia, entonces a mí, venga, págueme lo que sea, así no me afilie a salud. No, este tema es supremamente importante y qué bueno hacerlo desde que iniciamos nuestra vida laboral para poder ir asegurando esas semanas cotizadas. ¿Qué nos brinda el sistema de pensión? Pues que usted tenga la posibilidad, cuando llegue a su edad de jubilación, a su edad adulta mayor, pueda tener un ingreso, ¿cierto? Pueda tener un ingreso con que seguir supliendo sus necesidades básicas, ¿cierto? Alimentación, vivienda, vestido, todo eso, porque pues no vamos a tener la misma capacidad productiva, fuerza para poder trabajar, sino que ya es una edad en la que pues debemos tener otras prioridades en nuestras vidas. Entonces, ese tema de pensión es importante. También cubre ante el fallecimiento. Si yo como trabajador, Dios no lo quiera, llego a fallecer, entonces, pues esa pensión puede quedarle a mi cónyuge o puede llegar, si tengo hijos en condición de discapacidad, también a ellos les puede quedar la pensión, ¿sí? Entonces es importante. También hay pensión por invalidez. Estuve trabajando y empecé con una enfermedad laboral o tuve algún accidente de trabajo que también me priva pues de seguir trabajando, no puedo, me limita de seguir trabajando, entonces también podemos a través de los sistemas de riesgo laborales acceder a una pensión por invalidez o por enfermedad laboral. Dependiendo, eso lo hace una junta médica, establece cuál es ese porcentaje que yo tengo de discapacidad y ellos determinan efectivamente cuánto, si ese trabajador puede acceder a esa pensión por invalidez.
Sistemas de riesgo laborales, importante, es esa cobertura que nos brinda el servicio también como trabajadores de prevenir. Por eso vemos que en todas las empresas hoy en día existe un sistema de seguridad y salud en el trabajo, no es capricho, es una necesidad que tengamos esos posibilidades de estar cubiertos ante cualquier situación de riesgo, algún posible accidente que podamos tener. Entonces, ustedes por allá escuchaban algo de que pasó, por ejemplo, con este restaurante Andrés Carne de Res, donde una trabajadora estaba haciendo una función artística y efectivamente pues hubo un incendio y pues fueron y verificaron, pues ella sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo, casi le cuesta la vida y entonces el Ministerio de Trabajo entró y miró y efectivamente no había un sistema ni de señalización, no había un sistema, una ruta de evacuación, no había un sistema de emergencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el trabajador ante un posible accidente queda totalmente desprotegido. Y muchas veces estas demandas, porque pues las personas que sufren este tipo de accidentes, pues pueden salir más adelante pues a demandar, ¿cierto? O el trabajador o su familia a demandar a las empresas y esas empresas hasta pueden perfectamente quebrar. Entonces es importante que como trabajadores siempre estemos afiliados al sistema de riesgos laborales como trabajadores y si vamos a ser también nosotros empresarios o emprendedores o vamos a tener empresa, también afiliar, saber que debemos afiliar a nuestros trabajadores. Bueno, ¿cómo funciona este sistema de seguridad social? Importante. Una parte siempre en el tema de salud y pensión la paga el trabajador y otra el empleador. ¿Cuál es ese porcentaje que a mí me deben descontar como trabajador? En el tema de salud, entonces, en tema de salud, el aporte que hace el cotizante, es decir, el trabajador o el empleado, el aporte que hace es del 4% y el empleador debe pagar el 8.5%. Eso equivale al 12.5%. Entonces, una parte la paga el trabajador y otra parte el empleador. Por eso hay unos descuentos cuando nos llega esos desprendibles de nómina, nos damos cuenta que nos descontaron un tema de salud, es porque una parte lo pago yo como trabajador y otra lo hace el empleador. En pensión, ¿cómo funciona? De la misma manera. El aporte que hace el trabajador o el cotizante es del 4% y voy a ir señalándoles acá y el empleador hace un aporte del 12% para un total del 16%. ¿Listo? Ese es el aporte que se hace total en pensión mensualmente. ¿Cómo funcionan riesgos laborales? Entonces, riesgos laborales, el empleador, cuando yo tengo un contrato de trabajo, acordémonos que el contrato de trabajo debe tener 3 elementos: subordinación, remuneración y prestación personal del servicio. Cuando tengo un contrato de trabajo, el empleador es el responsable de pagar el tema de riesgo laboral, ¿sí? Debe afiliar a sus empleados y aquí no paga una parte el trabajador y otra parte el empleado, sino que va 100% a cargo del empleador. Ahora, existen unas figuras de vinculación que se utilizan mucho en nuestro país, que es el tema de los contratistas, ¿cierto? Que ellos trabajan por orden de prestación de servicio. ¿Qué pasa con ellos? Ellos pagan como independientes, ellos sí deben asumir el pago de sus riesgos laborales siempre y cuando el riesgo sea 1, 2, otro no, 1, 2 y 3. Cuando el riesgo es 1, 2 y 3, lo debe pagar el contratista, pero si esos niveles superan, ya son entre 4 y 5, pues lo debe asumir la empresa, porque hay un nivel de riesgo mucho más alto y por ende lo debe asumir la entidad. Ahora, el subsidio familiar. El subsidio familiar también lo debe hacer 100% el empleador. No le descuenta nada al trabajador. El empleador debe pagar el 100% de la afiliación a la caja de compensación o al subsidio familiar, que equivale al 4% del salario del trabajador.
Este subsidio familiar lo operan, digamos, las cajas de compensación que tenemos. ¿Y ellos qué brindan? Pues ese sistema, tienen medicina preventiva, tienen todo el tema cultural, recreativo, algunos subsidios que dan también para los trabajadores que tienen hijos, pero ese es un cargo que va asumido 100% al empleador. Esto hace parte del sistema de seguridad social. Una cosa es seguridad social y otra cosa son prestaciones sociales. A veces confundimos los dos términos. Todo trabajador, dentro de sus derechos individuales, tiene derecho a estar vinculado al sistema de seguridad social y tener sus prestaciones sociales, que son dos cosas diferentes. Bueno, estamos hablando en este momento del sistema de seguridad integral que abarca salud, pensión, riesgos laborales. Muy bien. Ahora, otro derecho individual de todo trabajador son las jornadas o los periodos de descanso. Estos periodos de descanso son un derecho laboral que también están establecidos en el Código Sustantivo de Trabajo y hace referencia a los periodos de descanso que todo trabajador debe tener dentro de su jornada laboral. ¿Para qué? Pues para que esta persona pueda recuperar la energía, mantener el equilibrio entre el trabajo y la salud, pueda alimentarse, pueda, digamos, regenerar un poquito y tomar fuerza para continuar con su jornada de trabajo. Este derecho, pues lo que pretende es velar por el bienestar psicológico y físico de todos los empleados, ¿cierto? Que haya un equilibrio. El trabajo es importante, pero si yo tengo trabajo, puedo tener mucho trabajo, pero si mi condición física, mi condición psicológica no es la óptima, pues seguramente ese trabajo, yo no voy a ser igual de productivo y también lo que me va a generar es un deterioro de mi salud, tanto física como psicológica. Entonces es muy importante y por eso se estableció en el Código Sustantivo de Trabajo estos periodos de descanso. Entonces, ¿cuáles existen? Existe un periodo de descanso que se da durante la jornada de trabajo. Entonces, también están estipulados, digamos, en el artículo 268 habla que cuando la jornada laboral supera las 6 horas, todo trabajador tiene derecho a un descanso dentro de esa jornada. ¿Para qué? Pues para poderse alimentar, para poder de pronto ir al baño, hacer sus necesidades fisiológicas, recuperarse también enérgicamente, poder también relacionarse un momento con los demás, digamos, son diferentes a las pausas activas. Las pausas activas hacen parte del programa de seguridad, salud al trabajo que se da en todas las empresas. Estas pausas son diferentes, estos descansos son diferentes a esas pausas activas, que puede ser, no puede ser menor a 30 minutos, ¿sí? En 30 minutos. Hay otro que es entre jornada y jornada, entre jornada de trabajo. Si esta jornada es más de 8 horas, pues este descanso debe ser adicional a la jornada, no puede ser dentro de la jornada laboral, que normalmente pues cuando se trabaja, digamos, entre jornada y jornada, este periodo de descanso es ese periodo en el que nosotros vamos a nuestra casa a almorzar, que algunas empresas dan, dependiendo del horario que tengan establecido, pues dan 1 hora y media, a veces otras dan 2 horas, ¿cierto? Algunas la reducen para poder salir más temprano en la jornada de la tarde, depende de cómo se haya estipulado el contrato. Pero cuando esta jornada es superior a esas 8 horas, pues se debe generar ese periodo de descanso. Al igual que el descanso semanal, que puede ser un dominical o los festivos. Entonces, también el Código del Trabajo en el artículo 167 habla de que todo trabajador tiene derecho a un día de descanso en la semana y que pues debe ser, digamos, estipulado dentro de ese contrato que debe ser remunerado. Este día generalmente pues es los domingos, pero no quiere decir que no se pueda tomar otro día. Hay personas que, por ejemplo, trabajan en los centros comerciales o que de pronto su actividad económica de esa empresa es mayor los fines de semana, entonces necesitan trabajar, pues se pacta un día de descanso entre semana. Pero sí o sí se debe tomar ese día de descanso.
¿Listo? Porque acordémonos que la política de estos periodos de descanso, ¿por qué se crean? Es precisamente para que el trabajador pueda recargarse, pueda tener un equilibrio, pueda también dedicarle un poco a su tema de salud física y emocional y también pueda compartir en familia. Por eso también hablamos de que hay una reducción de la jornada laboral, porque también la familia adquiere un papel muy importante dentro de este bienestar de los trabajadores. También tenemos las vacaciones. Las vacaciones son importantes, son también periodos de descanso, pero pues esas sí tienen otras condiciones y ya incluso están dentro de las prestaciones sociales y habla de que todo trabajador tiene derecho a 15 días de descanso por un año de trabajo, ¿cierto? Por cada año trabajado, el empleador tiene, tiene derecho a 15 días de descanso pagos, ¿cierto? Si de pronto yo no duré un año trabajando con la empresa, ¿qué pasa? Pues se debe liquidar proporcionalmente al tiempo que estuvo trabajando estas vacaciones. Dentro de la liquidación que se le da al trabajador se debe incluir este periodo de vacaciones y pues será proporcional al tiempo que estuvo vinculado. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, me van a dar las vacaciones, dure un año, pero es que yo no me quiero tomar todas las vacaciones, yo quiero que me las paguen? Bueno, se las pueden pagar siempre y cuando ese periodo pago no exceda, no puede exceder, digamos, o puede llegar hasta la mitad de las vacaciones. Es decir, yo como trabajador no le puedo decir a mi empleador, oiga, págueme todas las vacaciones, que es que yo no quiero tomármelas, pero páguemelas. Él se le puede pagar, pero hasta la mitad, no el total, porque entonces, pues este periodo de descanso, pues no tendría la finalidad para la cual fue creado, ¿cierto? Y es precisamente para retomar un poco esa salud física y emocional de la que hemos venido hablando, que se requiere para poder ser mucho más productivo, para que se requiere para cuidar también nuestra salud, nuestro bienestar familiar. Entonces, pues no tendría ninguna finalidad. Entonces, máximo en dinero nos pueden pagar la mitad de las vacaciones, pero las otras mitad hay que disfrutarlas, o sea, hay que descansarlas. Bueno, ahora, prestaciones sociales. Recuerden que hablábamos una cosa de seguridad social y otra cosa son las prestaciones sociales. ¿Qué incluyen las prestaciones sociales? Que también nuestro código sustantivo habla de estas prestaciones sociales. Entonces habla de las licencias de maternidad, las licencias de maternidad o de paternidad, porque también recordemos que hay licencias de paternidad, las paga la EPS a la cual estemos afiliados en el sistema de salud. Si el empleador por alguna razón no nos afilió a salud, pues la misma empresa debe responder por ese pago de esas licencias tanto de maternidad como de paternidad, ¿sí? Dentro de las prestaciones sociales también hablamos de las cesantías, que las cesantías se entienden como un mecanismo de proteger al trabajador si en algún momento queda desempleado. Entonces él puede recurrir, digamos, como a ese ahorro para poder suplir sus necesidades mientras nuevamente se vincula laboralmente. Estas cesantías a más tardar todos los años se deben consignar a ese fondo donde nosotros estemos afiliados los 14 de cada mes de febrero, ¿cierto? Y pues equivale a un salario por cada año trabajado. También hay unos intereses de cesantías que también deben ser reconocidos. Eso sí se les pagan al trabajador, no se consignan en ningún fondo. Digamos que hay casos especiales donde yo estoy afiliada al fondo y pues he seguido trabajando, no estoy desempleada, pero quiero retirar ese dinero. Entonces, lo puedo retirar siempre y cuando la finalidad, el destino de ese dinero sea para estudio o para compra de vivienda. Pero si mi vínculo laboral terminó con esa empresa y estoy desempleado, pues yo puedo solicitar que esas cesantías me las paguen. Las primas, importante también, la prima de servicio. Todo trabajador tiene derecho a una prima de servicio equivalente a un salario mensual, ¿cierto? Que pues por lo general se paga en dos partes.
Una que se realiza, un pago que se realiza, o sea, la mitad de esa prima se paga el 30 de junio de cada año y la otra se hará pagadera el 20 de diciembre. Casi siempre la dividen en 2 pagos. Está el tema de las vacaciones, que ya hablamos, está el subsidio familiar, está la dotación, también importante que todo trabajador que gane hasta 2 salarios mínimos se le debe brindar su dotación. La dotación entiéndese por calzado y vestuario. Y todo esto se liquida o está a cargo del empleador. Todos estos pagos están a cargo del empleador. También existen otras como, bueno, las vacaciones que ya habíamos hablado, las indemnizaciones por despido sin justa causa, cuando hay un contrato a término indefinido y por alguna razón la persona se despidió, pues hay que determinar si efectivamente fue un despido sin justa causa. Hay unas indemnizaciones que se pagan dependiendo del tiempo que estuvo trabajando. Hay unas indemnizaciones moratorias y hay sanción también por pago de no cesantías, que entra entre las prestaciones y reconocimiento de las prestaciones sociales. Muy bien, digamos que hasta ahí vamos hablando de esos derechos que tenemos a nivel individual, pero también cuando somos trabajadores tenemos derecho a unos derechos colectivos. Dentro de esos derechos colectivos está el derecho de la asociación y también pues lo habla nuestro Código Sustantivo en el artículo 353, donde dice que de acuerdo al artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de ¿qué? Pues de los intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí. Entonces vemos que existen sindicatos, en nuestro país existen muchos sindicatos, dentro de uno de los más grandes es el de los maestros, en el SENA también hay muchos sindicatos, pero también existen asociaciones de profesionales, entonces están la asociación de médicos, de ingenieros, de psicólogos, donde lo que hacen es precisamente agruparse, asociarse para luchar con un interés en pro de esa profesión o en pro de ese grupo de trabajadores. El establecimiento de un sindicato también lo podemos hacer en nuestro país. El sindicato es una asociación sin ánimo de lucro que está integrada por trabajadores. En el caso de nuestra legislación colombiana dice que un sindicato se puede conformar con mínimo 25 trabajadores, que debe tener personería jurídica, es decir, debe tener una estructura y que debe tener el aval del Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo es esa entidad máxima que está pues vigilando todo este tema de las relaciones laborales y los derechos laborales. Bueno, muy bien, aquí ya con esto vamos cerrando la temática que teníamos para esta noche. Vamos a empezar a hablar ahora de la actividad de aprendizaje que tenemos para desarrollar en este momento de la competencia y poder abarcar el resultado de aprendizaje que nos convoca en la sesión de hoy. Entonces, aquí súper atentos. Entonces, la evidencia que vamos a entregar hace parte de la AP7, Derechos Fundamentales, Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos en el Trabajo, Negociación Colectiva y Huelga. Entonces vamos a saber un poquito también de estos términos que son muy importantes en pro de ejercer y practicar los derechos individuales y colectivos. Entonces, ustedes van a encontrar una guía que les va a dar como el paso a paso, así como vimos en la evidencia de características de contexto local que nos traía como todo el paso a paso de lo que debíamos desarrollar. En esta evidencia, de igual manera, ustedes lo van a encontrar en evidencia, la guía, el instrumento de evaluación y la guía para el desarrollo de la evidencia. Entonces van a darle clic ahí. Bueno, y no nos abrió acá. Bueno, espérenme un segundito, se la voy a compartir aquí. Yo la tenía por acá. Aquí creo que está. Chicos, ¿la están viendo en este momento? Es un documento en Word. Sí, señora. Ah, perfecto, listo. Entonces, esta es el formato guía. Es la misma información que van a encontrar en la guía de aprendizaje, solo que aquí pues
extrajimos todo lo que tiene que ver solamente con esta actividad para que les quede mucho más digerible y fácil de entender qué es lo que tenemos que hacer para esta evidencia de derechos fundamentales. Pero es la misma información que ustedes van a encontrar en la guía. Entonces, pues habla de que es esa guía para la elaboración de la evidencia de producto transversal, trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, negociación colectiva y huelga de la guía de aprendizaje 7, actividad de aprendizaje 2, instrumento de evaluación 1. Entonces aquí habla de la actividad de aprendizaje, y habla de la descripción de la evidencia. Entonces aquí dice qué vamos a hacer. Entonces, nuevamente invitarlos a que consulten el material formativo que está en la carpeta de Derechos Fundamentales. La van a encontrar en la AP6, en la guía de aprendizaje 6, porque pues allá fue donde iniciamos nuestra primera evidencia. Entonces, pues queda, digamos, donde iniciamos la primera evidencia, allá queda el material, entonces pueden remitirse allá y lo consultan. Y todos estos enlaces que aparecen acá también y los videos los pueden consultar allá o pueden entrar acá directamente al link que está en la guía. ¿Listo? Es importante que lo lean para que puedan desarrollar la evidencia. Entonces, revisar el material, lectura y los videos. Cambios en el mundo del trabajo. Aquí incluso vienen las páginas de la 36 a la 40. La libertad sindical como un derecho fundamental según la OIT. ¿Y qué es un sindicato? Entonces es un video en YouTube que ustedes lo pueden reproducir fácilmente. Una vez hayan consultado, analizado, se hayan informado con estos documentos, van a poder desarrollar una actividad interactiva a través de EducaPlay. Entonces van a ingresar, acá está el link, entran a EducaPlay y pues aquí lo que se va a desarrollar es un video y a lo largo del recorrido del video les van a hacer unas preguntas que ustedes contestan ahí mismo. ¿Qué deben hacer? Una vez finalicen el video, la actividad de EducaPlay, toman un pantallazo y la van pegando, digamos, en su informe Word que van a desarrollar. Ya les digo qué estructura va a tener, pero entonces hacen la evidencia, hacen la actividad de EducaPlay y le pegan un pantallazo del final. Importante que aparezca la fecha, hora y fecha en la que están desarrollando la actividad. Cuando peguen el pantallazo, que quede la fecha y la hora. Entonces, esa es la primera actividad que van a desarrollar para esta evidencia. Interactuar con esta herramienta de EducaPlay. Después van a ir a el documento que se llama Libertad Sindical, donde van a leer un poquito y vamos a indagar sobre el tema de las huelgas. ¿Qué son las huelgas? ¿Cuándo se determina que una huelga es legal o ilegal? ¿Cuáles son los términos y clasificación de las huelgas? ¿Cuáles son esas normas nacionales e internacionales que amparan las huelgas? ¿Qué es ese tema de las huelgas y por qué hoy en día hablamos mucho de que esa huelga era ilegal, que ese trabajador va a ser investigado disciplinariamente? Sí, todos esos temas que es tan importante conocerlos porque los estamos viendo día a día y que a nosotros como trabajadores pues nos interesa, perdón un segundo, nos interesa conocer. Entonces, vamos a consultar ese documento de libertad sindical. Una vez ustedes lo hayan leído, pues vamos a través de una infografía a darle respuesta a estos interrogantes. ¿Qué es una infografía? Ustedes tienen desarrollada más esta habilidad digital que yo. Entonces, esa infografía, recordemos que es una pieza publicitaria. ¿Alguien? Bueno, aquí se activó este micrófono. Recordemos que una infografía es esa pieza publicitaria o pieza que nos permite tener texto y nos permite también tener algunas imágenes que hace mucho más llamativa, más visual la información que estamos plasmando. Entonces, en esa infografía ustedes van a darle respuesta a estos interrogantes. Quizás si ustedes van y buscan en la IA, en inteligencia artificial, van y buscan y van a encontrar ya un trabajo de infografía. Importante ser autores de nuestro trabajo, por favor. Cero plagio, cero copia. La idea es que ustedes aprendan, que conozcan, y uno cuando copia a los demás, pues no aprende nada, y eso se nota cuando entregan la evidencia. Entonces, les pido por favor que muy fácil, ustedes pueden encontrar plantillas y sobre la plantilla lo van trabajando.
en Canva o en la herramienta digital que ustedes quieran, pero debe ser de su autoría, por favor, de su autoría. Entonces ya vamos, una herramienta digital, EducaPlay y una infografía. Y por último, vamos a revisar la información sobre trabajo decente y trabajo digno, que se llama Cambios en el mundo del trabajo. También lo encuentran en la plataforma Sayuna, el documento sobre derechos fundamentales. Ahí van a encontrar este documento de cambios en el mundo del trabajo, que nos va a permitir también darle respuesta a estos interrogantes. ¿Qué es el trabajo decente? ¿Cuáles son esos principios de trabajo decente? ¿Qué diferencia hay entre trabajo decente y trabajo digno? ¿Cómo el trabajo digno y decente pues influye cuando hablamos de pobreza, de violencia o de falta de desarrollo? ¿Sí? ¿Por qué estos términos van como tan ligados? ¿Y por qué hablar de pobreza y hablar de violencia cuando estamos hablando de trabajo digno y decente? ¿Será que sí tiene alguna relación? Bueno, ahí les dejo el interrogante y ese es el que queremos que ustedes nos respondan a través de un mapa conceptual. También existen muchas herramientas digitales para hacerlo. También seguramente habrán muchos mapas conceptuales que ya den respuesta, pero la idea es que ustedes lo hagan. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces vamos a entregar tres actividades para esta evidencia. Primero, la interacción con EducaPlay. Segundo, la infografía. Y tercero, nuestro mapa conceptual. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? Entonces, vamos a entregar un documento que va a tener nuestra acostumbrada portada. Por favor, importante hacer una portada, pues nosotros estamos en un nivel de tecnólogo, entonces también es en una educación superior que nos permite también exigirnos en cada uno de los trabajos que entreguemos una introducción y el desarrollo del taller o del informe, que debe tener los pantallazos de la herramienta interactiva, la infografía y el mapa conceptual. Y al final, pues las conclusiones, porque queremos saber cuál es su punto de vista frente a estos temas. ¿Será que ustedes están de acuerdo con el tema de la huelga? ¿Les parece o no les parece? ¿Les llama la atención? ¿Creen que sí es un derecho justo? ¿Qué opinan sobre el tema de trabajo digno y decente? ¿Cómo se mueve eso hoy en día en nuestro país? ¿Sí? Queremos conocer ese punto crítico que ustedes tienen. Puede ser a favor o en contra de lo que estamos hablando. ¿Listo? Y por último, la bibliografía. Fuentes de información donde ustedes están consultando la información que van a registrar en la actividad. ¿Listo? Entonces, importante que desarrollen todos los pasos. Ahí está súper claro, que consulten esta guía que les va a dar toda la información para desarrollar de forma adecuada la evidencia. No está difícil ni complicada, es simplemente seguir en cuenta la guía para que ustedes la puedan desarrollar. ¿Listo? Incluso dentro de la misma guía ustedes van pegando su pantallazo, le van dando enter y van desarrollando ahí dentro de la misma guía su trabajo para que al final ya puedan compilar todo y lo hagan en un solo informe. Entonces acá nuevamente decimos que el producto a entregar es un documento que debe tener la portada, la introducción, el desarrollo del taller, las conclusiones y la bibliografía. Y para el envío deben remitirse a la AP7, Derechos Fundamentales, Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos, que recordemos que hace parte de la guía de aprendizaje. Este es el código de la competencia, actividad de aprendizaje 2, instrumento de evaluación. ¿Listo? Tiempos de entrega, profe, tiempos de entrega. Bueno, chicos, tiempos de entrega. Esta evidencia ya está abierta desde ayer. Perdónme que yo soy acá un poquito más torcida. El 1 de septiembre está abierta desde el día de ayer y va a estar hasta el 8 de septiembre. Es decir, tenemos el fin de semana para que lo puedan hacer o si quieren en el transcurso. Invitación a que nuevamente no se dejen acumular, puedan hacer su trabajo de forma, digamos, casi que en tiempo real para que no se vayan a acumular con otras evidencias ni técnicas ni las otras transversales. Aquí ve pues los pantallazos para recordar en dónde estamos. Entonces nuestra AP7, que no se nos olvide, estamos en este momento en la AP7. Aquí va a estar la guía, también la pueden consultar
o se remiten directamente a la evidencia, donde dice evidencia guía 7 AP7, y ahí les va a desplegar todas las que tienen, y al final está la de derechos fundamentales. Le damos clic ahí y nos va a llevar al lugar donde debemos hacer el envío. Entonces, ustedes van a encontrar ahí dos archivos. Uno, que es la guía para el desarrollo de la evidencia, lo que yo les explicaba, el documento en Word, y van a encontrar también el instrumento de evaluación. Ay, no, yo estoy acá súper torcida. El instrumento de evaluación. Bueno, ahí me perdonan ustedes el rayón acá que le pegué. El instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación es muy importante que ustedes también lo revisen, porque con el instrumento de evaluación es que nosotros evaluamos, valga la redundancia, la evidencia que están entregando. Entonces ahí cada partecita del desarrollo tiene un porcentaje para que al final podamos hacer o el 100% o el 80%, dependiendo de la calidad de la evidencia que ustedes entreguen. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces ahí ya terminamos con la evidencia, abrimos el espacio para dudas y inquietudes. Los escucho, las escucho. Si tienen alguna pregunta, cuéntenme en este momento todas las inquietudes que tengan. ¿O todo está claro? ¿Todo quedó claro, chicos? Todo claro, profe. Muchas gracias. Ah, bueno, listo, ya me estaba preocupando, me quedé yo sola aquí. Listo, gracias Andrés y a los demás compañeros que contestaron. Entonces, bueno, no sería más por la sesión de hoy. Quiero agradecerles la atención. Cualquier cosa, ustedes ya tienen mi correo, también a través del WhatsApp tienen mi número de teléfono, me pueden consultar, escribir, profe, no entendemos esto, ¿qué hacemos con esto? Ahí yo estoy totalmente presta a brindarle la orientación que requieran. Es una evidencia muy sencilla, es un tema muy bonito, es un tema de nuestra cotidianidad ya en el ámbito laboral, que es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, les agradezco mucho la atención, les deseo una feliz noche, que descansen y espero que nos podamos seguir viendo en nuestra siguiente sesión para terminar ya la competencia. Profe, buenas noches. Muchas gracias a usted. No, a ustedes, que descansen. Feliz noche. Feliz noche, profe.